Buenos días, señores concejales, señor secretario, señores ciudadanos. Siendo las 9 horas de hoy, 17 de octubre, iniciamos la sesión de este pleno extraordinario, del que tiene 10 puntos. Punto primero, aprobación del acta anterior de fecha 24 de septiembre de 2013. ¿Una palabra? Muchas gracias, señor presidente. Lamentándolo mucho, nos vamos a oponer a esta acta porque consideramos que hay muchísimas cosas que no aparecen en el acta, no es fiel reflejo de lo que sucedió en el último pleno, sobre todo en el último tramo, cosas muy graves que no se reflejan. Y nosotros, intervenciones del público, intervenciones propias del señor presidente también, y no aparecen en el acta, por lo tanto nos vamos a oponer a esta acta. Señor secretario, ¿le explica usted si es tan amable el tema? Lo que se viene haciendo por la Secretaría es indicar que los comentarios que dejan de incluirse son los que suelen ser comentarios ajenos a lo que es el punto que se está tratando, que muchas veces los corporativos son muy libres de hacer los comentarios que les parezcan oportunos, pero si no se ciñe a lo que es el punto que se está aprobando, pues yo no lo reproduzco. Y en algunas ocasiones también, cuando interviene el público asistente, se ha recogido alguna cuestión del público, y mal hecho por mi parte, porque las intervenciones del público no deben de constar en acta, ni el público tiene por qué intervenir. Distinto es que una vez que termina el pleno se pueda hacer las preguntas que el público quiera a los miembros de la corporación, pero lo que es dentro del turno de ruego y preguntas, los ruegos y preguntas son solo y exclusivamente para los miembros de la corporación, y que es costumbre en muchos ayuntamientos porque hay un acercamiento con los ciudadanos, el que puedan participar y los concejales y el alcalde pues le contesten a las cuestiones que tengan que plantearle, pero no tiene por qué constar en acta. Entonces, bueno, pues siguiendo ese criterio es lo que se viene haciendo, y bueno, pues es cuestión ya opinable el qué es más importante, qué es menos importante, si la cuestión que se está argumentando corresponde a los contenidos del punto que se está tratando o no. Entonces, bueno, pues yo procuro ser lo más objetivo y recojo las cuestiones pues, según mi entender, que no siempre será acertado, lógicamente. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta el punto primero. Punto segundo. Marco presupuestario 2014-2016. Tiene la palabra el señor secretario. El marco presupuestario es una imposición que viene establecida en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para que todos los ayuntamientos tengan una línea de trabajo en un periodo de medio plazo de 3 años. En este caso, el marco presupuestario sería para 2014-2016. Y con ello lo que pretende la ley que he mencionado anteriormente es garantizar una programación presupuestaria que sea coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que establece esa normativa. Entonces, para dar cumplimiento a esta exigencia, el Ayuntamiento de Carboneras, a través de lo que es la Concejalía de Hacienda, pues elaboró el marco presupuestario. Y por imperativo también de lo que es el Ministerio de Hacienda, había que mandar vía telemática a través de la oficina virtual de la página web del Ministerio este marco presupuestario antes del día 1 de octubre. Por este motivo, el alcalde preparó una resolución aprobando el marco presupuestario, y esa resolución se somete, junto con el marco presupuestario, a la consideración del Pleno, para que, si lo estima oportuno, pues apruebe lo que se ha establecido ahí en este marco presupuestario, que, como digo, pues lo que hace es determinar las líneas o el cauce por el que debe discurrir los presupuestos de los próximos 3 años. Que eso no quiere decir que, si luego, por las circunstancias que sea, no se puede cumplir ese marco presupuestario, pues tenga consecuencias especialmente graves para el Ayuntamiento. Lo que sí debe de hacer luego el Ayuntamiento ante el Ministerio es justificar el por qué
si se diera el caso, no se ha podido cumplir con el marco presupuestario que se ha establecido. Y bueno, pues en lo que es el texto que se le ha facilitado a todos los miembros de la corporación, pues viene haciéndose algunos comentarios de lo que destaca en los capítulos de ingresos y los capítulos de gastos. Y bueno, pues si luego el concejal quiere poner de relieve alguno de estos contenidos, pues... Y lo que procedería ahora sería ratificar los contenidos de la resolución de alcaldía en donde se aprobaba el marco presupuestario, se remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y, como ya digo, ratificar los contenidos de esto. La comisión informativa del pasado lunes, día 14, a la vista de los contenidos de este punto, pues dictaminó el que pasase a pleno con el voto en contra del representante del PSOE, que indicó que debe de estudiar bien este asunto y que su grupo se manifestará su parecer sobre este asunto en el pleno que se celebra al efecto. ¿Terminado? Tiene la palabra el señor concejal de Hacienda, don Felipe Gayuela. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Intentar explicar en pocas palabras lo que es esto del marco presupuestario. Es sencillamente que el Gobierno de la Nación nos pide información a todos los ayuntamientos de toda España porque quiere saber el estado de las cuentas de cada ayuntamiento, los ingresos que tiene cada año, los gastos que tiene cada año, la deuda que tiene cada ayuntamiento, y esto lo hace porque, como es normal en estos tiempos de crisis, pues no quiere que los ayuntamientos sigan endeudándose y quieren que se cumpla la regla del gasto, la regla de la estabilidad presupuestaria, es decir, que no se gaste más de lo que se ingresa. Y es básicamente eso, nos piden una previsión de 2 o 3 años para que le expliquemos cuál es el estado de nuestras cuentas y no nos salgamos de la regla del gasto, es decir, que no gastemos más de lo que ingresamos. Y hasta ahora eso es lo que estamos haciendo y ahora mismo tenemos ese objetivo de estabilidad presupuestaria. Muchas gracias. La palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, teníamos el Grupo Municipal Socialista quería observar, leer bien la documentación, informarse adecuadamente. Y al revisar la documentación, aunque ya nos informó el señor secretario en la comisión informativa en la que yo mismo asistí, esto es un documento que ya se ha enviado, porque el plazo acababa el 1 de octubre, si no me equivoco. Está claro que la documentación desde el Ministerio, como casi todo lo que está haciendo, no aclara, dificulta mucho más la tarea de los ayuntamientos y no aclaraba el órgano que tenía que aprobarlo. Pero ustedes lo aprobaron ya y lo enviaron al Gobierno central antes del 1 de octubre. De hecho, revisando la documentación, se pone de manifiesto que no se preveía celebrar ningún pleno, por eso se mandaba a la oficina virtual para la coordinación financiera de las entidades locales. Por lo tanto, no entendemos por qué lo traen ahora cuando ya lo han enviado. Un documento ya enviado, un documento que no se ha dialogado con los partidos ni nada. Por lo tanto, ya lo han enviado. Se podía haber celebrado un pleno extraordinario antes del 1 de octubre, pero hace 20 días, porque donde pone que no se preveía celebrar ningún pleno, se firma ese escrito el 25 de septiembre, es decir, hoy estamos a 17, pues vamos a poner 20 y pocos días, hace 3 semanas. Y ustedes traen aquí un orden del día con 10 ordenanzas para modificar, 9 ordenanzas. Me imagino que eso hace ya un mes que lo estarán, o incluso más que lo estarían trabajando, digo yo, por responsabilidad. Por lo tanto, sabrían que se iba a celebrar un pleno y aquí pone que no se iba a celebrar ningún pleno. Por lo tanto, no comprendemos esa contradicción y creemos que se podía haber celebrado un pleno extraordinario antes de que se cumpliera el plazo del 1 de octubre. Por lo tanto, más de lo mismo. Ustedes hacen las cosas deprisa y mal y quieren que el Grupo Municipal Socialista sea partícipe de eso y ya les advierto que no vamos a ser. Pero bueno, centrémonos en las medidas que el Gobierno central está tomando como para el ahorro, según ellos, para el ahorro y para los ajustes presupuestarios. Miren, me imagino que se estarán ya dando cuenta, el Gobierno central le está haciendo un flaco favor a los municipios. Está, perdónenme la expresión, cargándose el municipalismo.
en pocas fechas lo estamos viendo, hace pocas fechas lo estamos viendo. El Partido Popular se está encargando de cargarse a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Evidentemente, Carbonera está entre ellos. Todos sabemos que van a aprobar dentro de poco la reforma local y la verdad es que hay que atribuirle cierto mérito al Partido Popular y al señor Montoro, porque ha hecho que todos los partidos se pongan de acuerdo. Todos los partidos, absolutamente todos, creo que UPD y no sé qué otro partido más se abstuvo en la votación, pero el resto de partidos del país, de España, están en contra de esta reforma local, porque ponen el punto de mira a los municipios. Y datos muy sencillos, si nosotros analizamos la deuda pública de este país, son los municipios, precisamente, las administraciones locales, los que menos deuda tienen. Alrededor de un 4% del Producto Interior Bruto. Si lo comparamos con la Administración central, ya está por encima del 90%. Y si lo comparamos con la Administración autonómica, está también en torno al 14%. Es decir, quien menos deuda tiene de todas las administraciones públicas es la Administración local. De hecho, la Administración local está bajando la deuda, cuando el resto de administraciones la están subiendo. Pero no, la culpa la tienen los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos pequeños. Y, curiosamente, los ayuntamientos grandes de más de 20.000 habitantes son los que muchísima más deuda tienen. Podría ponerle muchos ejemplos de ciudades grandes que tienen una deuda, vamos, estratosférica, por llamarlo de alguna forma. Y se pone el ojo, se pone el punto de mira a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, ya el Grupo Municipal Socialista presentó una moción en contra de la reforma local y ustedes no hicieron ni caso, presentaremos más seguramente. Y eso se está cargando el municipalismo. El ayuntamiento es la administración que está más cercana al ciudadano. El ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano. Es la que antes le resuelve los problemas a los ciudadanos. Y eso va a pasar a la historia si seguimos por este camino. Muchas competencias que tienen ya los ayuntamientos van a pasar a la Diputación o incluso a la Administración autonómica y no está previsto ningún gasto para eso. No está previsto por parte del Gobierno central ningún gasto para eso. Se le va a decir: las diputaciones y los ayuntamientos ahora tienen estas competencias, pero búsquese la vida, busque el dinero donde usted pueda. No se le dice, usted va a tener ahora esta competencia y se le va a dar tanto dinero. No, todo lo contrario. La asistenta social, como esto sigue así, aquí en los ayuntamientos no va a existir, en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y muchos otros servicios, como pueden ser las escuelas municipales de deporte, aunque ustedes ya se han adelantado, y hay unos criterios que son totalmente economicistas, en vez de sociales, en vez de mirando los problemas de los ciudadanos. No, hay que ahorrar, entre comillas, porque con la privatización ya sabemos que no se ahorra, a costa de cualquier cosa. Y evidentemente el Grupo Municipal Socialista está en contra de todo eso. Por lo tanto, nosotros nos vamos a oponer a este punto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor concejal de Hacienda, don Felipe Gayuela. Muchas gracias, señor presidente. Sí me gustaría aclarar varias cosas que considero importantes. Como bien ha dicho el portavoz socialista, esta documentación debiera haberse enviado antes del día 4 o día 6 de octubre y así se ha hecho. Ahora simplemente lo que se hace es aprobarlo en pleno, porque el señor secretario que entiende que esta materia afecta a los temas de presupuesto, y los temas de presupuestos tienen que aprobarse y tratarse en pleno. Pero ya se ha mandado, como se indica la ley, y ahora se aprueba y se ratifica en pleno. Evidentemente, si solo hubiese un orden del punto del día, pues sí se podía haber hecho antes. Pero es que aquí tenemos hoy 10 puntos del orden del día, y esto son muchas cosas por hacer. Y, de hecho, hasta el día de antes, 2 días antes, se han tenido que ir modificando cosas, como usted lo sabe. Entonces, está justificado que se haga un pleno unos cuantos días después, porque no es un único punto en el orden del día. Son más puntos y mucho más trabajo por hacer y muchos más temas que tratar. Y lo que había que hacer, lo que dice la ley, ya se ha hecho. Ya se ha enviado esta documentación al Ministerio. Esta documentación del marco presupuestario. Y luego usted nos habla de la deuda de los ayuntamientos, que queda apenas un 4%. No se trata ya solo de que sea la deuda de un 4% la del ayuntamiento. Se trata también de dar información, de transparencia, para que el Gobierno sepa el estado de la economía de los ayuntamientos. Ustedes hablan de la deuda. Señores, ¿ustedes sabían en algún momento la deuda que tenía este ayuntamiento? Este ayuntamiento nunca ha dado las cuentas, no ni al Ministerio, ni siquiera aquí al Pleno, ni al pueblo de Carbonera.
¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia? ¿Ustedes sabían que este ayuntamiento tenía una deuda de 15 millones de euros? No lo sabían. Hemos tenido que ser nosotros los que demos las cuentas al pueblo y al ministerio. Y luego me da gracia porque dicen, estos proyectos son socialistas. La guardería, la biblioteca, el castillo, y lo dicen a bombo y platillo. Y yo me pregunto, madre mía de mi alma, ¿y dónde estaba el dinero? Porque el dinero no estaba. El dinero lo ha pagado este ayuntamiento. Señor alcalde, ¿no hemos pagado la guardería más de 700.000 euros? Sí, más o menos. Más de 400 en la biblioteca. Y ustedes diciendo que son proyectos suyos. Pero el dinero, ¿dónde estaba? ¿Quién ha pagado a los proveedores? ¿Ustedes sabían que había una deuda con los proveedores de 7 millones de euros? Esa información hay que darla, no solo al ministerio, sino también al pueblo de Carbonera. Lo que sí estaba es lo del castillo, pero ¿saben ustedes por qué estaba? Porque llegó el dinero un día después de que se fueran ellos. Porque no había ni dinero ni cuenta. Eso es lo que ustedes quieren. Nada de transparencia, nada de información y que nadie sepa nada. Y todos son proyectos nuestros, pero el dinero no estaba. Que por poco tenemos que devolver a la Junta de Andalucía más de 600.000 euros por cumplir unos plazos. Eso es una realidad, eso es un hecho. Y no habla usted que hemos enviado la información 4 días más tarde. No, la hemos enviado a tiempo y ahora lo aprobamos en pleno. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, señor Américo. Veo que está usted falto de argumentos cuando repite los mismos que lleva repitiendo 2 años y pico. Y usted miente y miente igual que mentía cuando decía que el IBI va a suponer 1 euro, 2 euros más a los ciudadanos. Ya vemos el euro y 2 euros más que le ha costado a los ciudadanos la subida del IBI, que eso hablaremos más tarde, largo y tendido. Pero usted sigue mintiendo. La justicia no miente y ya le dijo que usted despidió a 3 trabajadores aludiendo a cuestiones económicas y la justicia le dijo claramente que no había ninguna cuestión económica justificada. Y usted sigue mintiendo y utilizando los mismos argumentos. Estamos hablando ahora del marco presupuestario 2014-2016. Si quiere, luego el señor presidente me acusa a mí de desviarme, pero es que los que se desvían primero son ustedes. Yo estaba hablando del marco presupuestario y en qué se basa, que es la reforma local, que todo va en la misma línea y usted se desvía. Veo que usted no se ha preparado hoy el punto lo suficientemente bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado vivir. Pero yo le voy a hablar del escrito que además usted precisamente firma. Y son más mentiras. Y si dice usted que 2 días antes de mandarlo al Gobierno central se estaba trabajando en él, pues no me extraña que salieran así las cuentas. Las cuentas que ya las conocemos todos los ciudadanos y la justicia las conoce bastante bien. Informe del concejal de Hacienda, leo literalmente. Dice, el Ayuntamiento puede asumir el pago de préstamos porque finalizan los periodos de carencia. Es decir, puede asumir los pagos dando la sensación de que se va a obtener más liquidez o se va a tener que pagar menos. Cuando uno termina la carencia, todo el mundo sabe aquí y en la China popular que cuando termina la carencia uno empieza a pagar más, porque cuando uno está en carencia solo paga intereses y cuando termina la carencia paga intereses y amortización. Y usted pone, no, si vamos a ser más capaces de pagar porque va a terminar la carencia, por favor, un poquito de seriedad. Luego, otra cosa que me llama poderosamente la atención es que el documento que ustedes han mandado al Gobierno central, cuando vemos gastos financieros, van siendo menores los gastos financieros. Pero si todavía estamos... Ustedes hace poco aprobaron, y además la carencia termina ya este año y empieza a pagarse ya, se empieza a amortizar capital más los intereses el año que viene, en el 2014. Y van siendo menores los gastos financieros. Y además no coinciden ni los gastos ni los ingresos con el presupuesto que ustedes aprobaron hace poquitos meses para el 2013. No coinciden. ¿Qué seriedad es esta? Que lo aprobaron hace 5 meses. Yo entiendo que un presupuesto, la mía palabra lo dice, es lo que tú piensas que va a ingresar y lo que va a gastar en función de eso. Pero es que lo aprobaron hace 4 meses y ya están viendo que no se va a cumplir. Por lo menos viendo el documento que usted mismo ha firmado. No pretenda usted desviar la atención. Ya sabe el pueblo totalmente que es falso lo de los 15 millones de deuda de euros, porque ustedes no han aportado ni un documento oficial en el que se diga eso, ni uno. Y nosotros lo hemos pedido, lo hemos reiterado cientos de veces. Y claro que sí, todo lo que ustedes se están encargando de inaugurar son proyectos socialistas, eso lo sabe todo el mundo, pero faltaba más, que cuando uno termina la legislatura, todo lo que se propone lo termine el mismo día de la legislatura. Ojalá fuera así, ojalá fuera así. Ojalá fuera así, igual que cuando estuvo en la anterior etapa del 95 con el señor concejal del Partido Popular, hubo que pagar todo lo que en aquella etapa se había dejado. Si eso es así, eso es así.
Porque si no tendrías que dejar de trabajar 2 años antes de que termine la legislatura. Y ustedes cuando dejen el ayuntamiento pues seguramente dejarán deuda y dejarán cosas por hacer, como es normal. Eso es así. Y hay que asumirlo. Hay que asumirlo, que los proyectos uno lo inician y otros los terminan. Si uno lo inicia y lo termina el mismo con la iniciado, pues perfectamente. Pero si no es así, ¿qué lo vamos a hacer? Las legislaturas no son compartimentos estancos. Uno empieza una legislatura, empieza un proyecto porque ha durado más años o es un proyecto a desarrollar a lo largo de 5 o 6 años, porque venga, si viene otro, pues lo tiene que terminar, si quiere terminarlo. O abrirlo. Muchas gracias. Tiene el señor concejal. Gracias, señor presidente. Evidentemente eso es así. Evidentemente eso es así. A usted también le parecerá normal que se tarde en hacer un pabellón 14 años. Claro que le parecerá normal. Eso es de lo más normal del mundo, ¿verdad que sí? Y que se hayan gastado en él 14 o 15 millones. Eso es de lo más normal del mundo. Y también ve usted de lo más normal que no se dé ninguna cuenta, ni al Ministerio ni al Ayuntamiento, como hacían ustedes. Como ya le he dicho, las cuentas del Ayuntamiento las hemos tenido que dar nosotros. Y usted dice, son falsas las cuentas. Pero usted, ¿cómo se atreve a decir que son falsas si ustedes no las daban? Si ustedes no las daban, si las hemos dado nosotros. Y las hemos demostrado aquí en este pleno por activa y por pasiva. Y ahí están los cuadros de amortización de cada banco. Ahí está la deuda real del Ayuntamiento, que ustedes nunca han dado. Y nosotros sí la damos. Y como les he dicho antes, ustedes anuncian su obra a bombo y platillo, pero el dinero no estaba. La hemos tenido que pagar nosotros, con fondos propios además. Ustedes, las subvenciones que se recibió en el año 2009 para la guardería, y ustedes iniciaron la obra en el año 2011, 2 años después de recibir la subvención. Fíjese usted. Y la parte que correspondía al ayuntamiento la hemos tenido que pagar nosotros. Y con prisa y corriendo, porque si no había que devolver la subvención. Como así ha ocurrido con muchísimas subvenciones por no cumplir en plazo y forma. Esa es la gran diferencia. No es que se hace una obra y se van terminando, no. Es que las cosas también hay que dar las cuentas, porque ustedes que no las daban. ¿Por qué no las daban? Es muy fácil decir, tenemos el IBI al mínimo, pero sin embargo no decían la pelota que tenemos detrás, no decían la deuda que tiene el ayuntamiento, no decían los 7 millones que se debía a los proveedores y la deuda real que son de 15 millones de euros. Eso nunca lo decían. Qué curioso que esa parte nunca se dice. Y nunca daban las cuentas. Hemos tenido que ser nosotros la que lo hagamos. Y hemos tenido que hacer nosotros la que hemos pagado un montón de facturas a proveedores. 7 millones de euros es lo que se debía. Y con el plan de proveedores hemos pagado 5. Porque todavía hay una parte que está ahí en litigio. Y ustedes eso nunca lo decían. Qué curioso que lo que nunca dicen es lo que hay que informar a los ciudadanos de todo. Pero aquí estamos nosotros para ser transparentes. Muchas gracias. Antes de pasar a votación, este punto era un punto muy sencillo, pero voy a dar unas pinceladas para resolvérsela a los ciudadanos, aunque yo sé que no tenemos ninguna duda, y para resolvérsela al señor portavoz del Partido Socialista. 3 cosas. El Ayuntamiento de Carbonera viene cumpliendo con el Ministerio, como no puede ser de otra manera, y todo lo que nos pide desde que iniciamos la legislatura se cumple a rajatabla. Nos piden esto, esto se manda. Nos piden aquello, aquello que se manda. Todo se manda al Ministerio y a la Junta de Andalucía y a quien tiene que mandarse. Por eso, el Ayuntamiento de Carbonera, que hay otros pueblos en Almería y en España que no están recibiendo las contribuciones del Estado español porque no cumplen esos requisitos, el Ayuntamiento de Carbonera sí los cumple y recibe las transferencias puntualmente del Estado español. ¿Por qué? Porque se cumplen las cosas y las peticiones del Ministerio. Y ahí está el Ayuntamiento de Carbonera para responder. Por ahora estamos respondiendo. Si estuvieran otros, no tengo ninguna duda que no estaríamos recibiendo las transferencias del Estado porque no cumplían ni con los proveedores más pequeños de Carbonera. Y eso es así y lo sabemos todos. Con respecto a las deudas que dice el señor portavoz, que todavía no tiene claro las deudas, que no hemos aclarado y no está clara la deuda, le invito a que pida por escrito a este ayuntamiento todas las deudas que tenemos con los bancos, tanto con Cajamar como con la Caixa y con el Popular. Lo invito a que pida esa deuda de dónde viene y cuándo se piden esos préstamos, esos créditos y de qué facturas son. Y todas las facturas, todos los créditos que tiene el Ayuntamiento de Carbonera hoy por hoy
son anteriores al 1 de julio de 2011. Eso está así, tan claro como el agua que fluye por el río. Si no le importa a usted, se calla cuando estoy interviniendo, si tiene un poquito de educación, que lo dudo. Lleva 2 años aquí y lo dudo. No le voy a dejar hablar porque usted ya ha tenido sus 2 oportunidades para hablar. Lo que tenía que explicar ya lo ha explicado. Segundo punto. Eso con respecto a las deudas. Le invito al señor portavoz del Partido Socialista a que pida las deudas con los bancos y verá que suman 5 millones del Cajamar, 2 millones, 1,9 millones de la Caixa y otros 5 millones de Popular. La deuda, el crédito al Popular se pide ya en 2012, pero todas las facturas, gracias al Plan Montoro, todas las facturas incluidas en ese crédito son facturas anteriores al 1 de julio de 2011. Por otro lado, también hay que decir que hay otra deuda más pendiente de dilucidar por los juzgados, que es una deuda con la antigua concesionaria de limpieza de parques y jardines, donde esa empresa solicita y demanda al Ayuntamiento de Carbonera 5.400.000 euros. Porque ustedes, a esa concesionaria de parques y jardines de limpieza viaria, y le invito, porque lleva ya aquí usted ya más de 2 años y todavía no ha pedido nada con respecto a ese tema, le invito a que pida toda la documentación del tema parques y jardines. Y ahí la empresa solicita al Ayuntamiento, estamos en los juzgados, porque pide 5.400.000 euros. De esos 5,4 millones de euros, ustedes, desde 2008, y se fueron en 2011, ustedes no le pagaron ni una mensualidad, nada, a esa concesionaria. Es por ello que en octubre de 2010 se tuvieron que ir de Carbonera. No lo echaron ustedes, se fueron ellos porque no cobraban. Y los trabajadores de parques y jardines del pueblo de Carbonera no cobraban sus nóminas, que ya hay que recordar, usted no estaba aquí, pero estaba cerca, que hubo amagos de manifestaciones, hubo amagos de encierro en el ayuntamiento, y hasta que no llegó este equipo de gobierno, esas nóminas no hubo dinero para pagarlas, hubo dificultades para pagarlas, meses sin cobrar. Ahora cobran en tiempo y forma la empresa concesionaria actual y los trabajadores y los proveedores. En los juzgados están más de 2 millones de euros todavía pendientes de saber si la razón la tiene la empresa o la tiene el Ayuntamiento de Carbonera. Si pierde el Ayuntamiento de Carbonera, pues serán más de 2 millones de euros que también tendremos que apechugar, no estos señores que están aquí, lo tendrá que apechugar el pueblo de Carbonera por la mala cabeza, por la mala gestión y por el despilfarro y por otras cosas que sería conveniente sacar a relucir, pero por vergüenza ajena no la saca uno, porque de esos más de 2 millones son trabajos extraordinarios, que muchos de ellos son de lo más estratosférico que se puede imaginar, pero en fin, esa era la gestión que llevaban ustedes. O sea, que ahí está la deuda con los bancos, que le invito, si es tan amable, a que pida con qué banco se debe dinero y de qué factura se debe dinero. Y todas son del 2011 para adelante. Con respecto a los proyectos que se han llevado a realidad, le invito también a que pida información por escrito, si es tan amable, a número de subvenciones que el Ayuntamiento de Carbonera está devolviendo en la actualidad a la Junta de Andalucía por no llevar a cabo el proyecto subvencionado o, en muchos casos, por no hacer realidad nada. Y le voy a poner un ejemplo a los ciudadanos de Carbonera. La anterior corporación, presidida por un señor que es el que le ha dejado el asiento ahí en herencia, pidió una subvención en 2008 para la ampliación del cementerio de Carbonera. Y le dieron, creo recordar, 124.000 euros. 124.000 euros. Miren si es grave la cosa. 124.000 euros para la ampliación del cementerio de Carbonera. En 2008. 2009 lo más tardar. El señor secretario me puede corregir. Pues para la ampliación del cementerio llegó el 2011 y no se había ampliado ningún cementerio. No se ha ampliado ningún cementerio. El cementerio está igual que estaba. No se ha ampliado ese cementerio. Y los 124.000 euros en las arcas municipales. Pues se fueron del Gobierno y era un 14 de agosto cuando me estaba llamando el señor delegado de Hacienda de la Junta de Andalucía diciendo que iniciaban el procedimiento de reintegro de la subvención por no haber hecho nada, ni ampliación del cementerio ni haber hecho nada. Consulte usted a sus asesores jurídicos y pregúntele qué denominación tiene ese nombre. Y el Ayuntamiento de Carbonera está devolviendo esos 124.000 euros a la Junta de Andalucía más los intereses. Y tenemos que estar pagando hasta 2017
los 124.000 más veintitantos mil, 149.000 euros por la ampliación del cementerio. Una ampliación del cementerio que nadie la ha visto ni la van a ver con el gobierno anterior. Entonces, si eso es trabajar bien, pues que venga Dios y lo vea. Y cuando quiera, le invito a usted que pida el expediente completo. El expediente completo lo pide por escrito en el registro general y lo consulta y lo estudia. Y verá usted la cantidad de irregularidades que hay en dicho expediente. Y como ese le puedo contar el del paseo marítimo, por 250.000 euros también, pedidos a la Junta de Andalucía y después no ejecutado conforme dice, porque la Junta de Andalucía te da la subvención y te marca unos márgenes. De aquí no te puedes salir, de aquí no te puedes salir, esto lo tiene que hacer así, esto lo tiene que hacer concurso público, esto no puede ser adjudicación directa, y así es como se hace la Junta. Y así lo hace la Junta y así lo hace el Gobierno de España con el marco presupuestario. Y estos señores pues pusieron las farolas que consideraban oportunas, pusieron lo otro que consideraban oportuno, hicieron la obra que consideraban oportuno, y esa subvención de 246.000, 249.000 euros también está devolviendo el pueblo de Carbonera a la Junta de Andalucía por la mala cabeza, por el despilfarro. La última, hay más, que ahora no recuerdo, la última jugadón del equipo, ya que lo ha comentado Felipe también, lo explicamos. La última es la guardería municipal, un proyecto de 1.200.000 euros. Afortunadamente se fueron del Gobierno, porque la subvención nos la dieron en 2009, y la guardería se inicia 3 meses antes de las elecciones, con la primera piedra, para variar. 3 meses antes de las elecciones se inaugura. Cuando a mí me dan un dinero para iniciar un proyecto, pues lo inicio al mes siguiente, 2 meses, pero no se inicia, me dan el dinero en 2009, inicio la guardería 3 meses antes. Y entonces se inicia la guardería en marzo, en febrero de 2011, en víspera de elecciones, y en diciembre de 2011 está la guardería parada. Y la Junta de Andalucía diciendo, señores, que tienen que justificarme el 15 de enero porque se les dio a ustedes el dinero en 2009. Hay que justificar el 1.200.000. Sí, no. sí, había que justificar la guardería entera, la terminación de la guardería, no lo que ellos ponían la mitad y nosotros la otra mitad, sí. Pero el proyecto entero, y en diciembre nosotros, recién aterrizados, con la obra parada, porque fue terminar las elecciones y la obra se paró, pues esta corporación, deprisa y corriendo, pues buscando la manera de hacer la guardería y al final luchando, trabajando y sacrificándose, pues la guardería se ha hecho realidad. La Junta de Andalucía se ha portado en esta ocasión bien con nosotros, porque nos dio 2 prórrogas. Porque como comprenderéis, el pueblo de Carbonera, el ayuntamiento en 2 meses, por mucho que quiera, pues no es capaz de terminar la guardería. Pero como la Junta de Andalucía, la señora delegada, vio buena intencionalidad, vio buena predisposición del ayuntamiento por terminar la guardería, pues nos dieron 2 prórrogas, la terminamos en junio y ahí está la guardería terminada. Pero ustedes, si llegan a seguir aquí, pues tienen que devolver la subvención, como han tenido que devolver tantas, porque no ejecutaban las cosas que daban para lo que daba la subvención. Yo no sé el dinero de la iluminación, el dinero de la ampliación del cementerio, el dinero de la guardería, dónde lo echaban o dónde estaba. El caso es que los proyectos no avanzaban y no se ejecutaban proyectos en Carbonera. En los últimos años en Carbonera no se ha hecho prácticamente nada, aparte de la gestión diaria. No se ha hecho ningún proyecto, se ha hecho realidad entre 2007 y 2011. Y esa es la realidad, por mucho que nos duela a todos, porque lo ideal sería que la guardería no es que estuviera terminada en 2009, es que estuviera terminada en 2000. Como tienen guarderías públicas todos los pueblos de Almería. Pero en Carbonera, desgraciadamente, no tenemos ninguna guardería pública en el pasado. Está terminada ahora. Está terminada ahora, está recién equipada por esta corporación. Y para desgracia de los ciudadanos de Carbonera, ahora que la hemos terminado, que nos ha costado más de 1.200.000 euros, pues desgraciadamente la Junta de Andalucía dice que no hay dinero para nuevos convenios, para nuevas subvenciones. O sea que le invito también a usted a que, cogido de la mano de este Gobierno, solicitemos a la Junta de Andalucía, solicitemos a la Delegación de Educación que los niños de Carbonera también tenemos derecho a una educación pública de 0 a 3 años. Y esa guardería quizás sea el único pueblo de la provincia de Almería que no tiene guardería pública, ni concierto con las guarderías privadas de Carbonera. O sea, que le invito desde ya a que visitemos usted y yo y la concejala de Educación a la señora delegada y le solicitemos una reunión
Los niños de Carboneras tienen derecho a una educación pública de 0 a 3 años, como el resto de niños de la provincia. Le brindo a que usted, cuando usted quiera, me acompañe con la concejala de Educación y le pidamos lo que es de justicia para los niños de Carboneras. Porque tenemos ahí una infraestructura que ha costado un capital y terminar un edificio que ha costado mucho dinero y mucho sacrificio a los ciudadanos de Carboneras, pues es una pena terminarlo y tenerlo cerrado. O sea, que desde aquí, si es tan amable, cuando quiera le pedimos cita y vamos a solicitar lo que creemos que es de justicia para el pueblo de Carboneras. Y sin más, pues vamos a votar, que yo pido disculpas a los ciudadanos, que los tres, tanto el señor portavoz del Partido Socialista como el concejal de Hacienda, como un servidor, nos hemos desviado del tema que estábamos tratando. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta el punto segundo de este pleno. Punto tercero. Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria. Aprobación inicial. Le pido a los portavoces y me pido a mí mismo que nos ciñamos, señor concejal de Hacienda, a los puntos que estamos tratando. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el pasado lunes, día 14 de octubre, dictaminó en relación a esta ordenanza, que es una ordenanza nueva y viene determinada porque a partir del próximo año el Ayuntamiento va a gestionar los recursos tributarios de forma autónoma. Se va a crear un servicio de recaudación, gestión tributaria y recaudación municipal. Entonces, en esta ordenanza lo que se pretende es regular el funcionamiento de este servicio y por ello no tenemos un texto con el que comparar esta ordenanza, es un texto nuevo. El trámite de aprobación de la ordenanza seguiría pues, los pasos que siguen todas las ordenanzas y que a lo largo de los contenidos del Pleno pues, se irá reiterando. Aprobación inicial por el Pleno, periodo de información pública por plazo de 30 días mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios. Una vez finalizada la exposición al público, si hubiera reclamaciones, estas serán resueltas por el Pleno y en el caso de que no hubiera ningún tipo de alegaciones, se entendería que la aprobación inicial se le llevaría a la categoría de definitiva. Y una vez que se haya cumplimentado este trámite, la ordenanza entrará en vigor con la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. Y al día siguiente de esta publicación, pues pasaría a ser ya normativa vigente en el municipio de Carboneras. En lo que es la comisión informativa no se produjo debate y el dictamen es para que pasara a pleno con los votos a favor del Partido Popular y del GICAR y el voto en contra del representante del PSOE, que indicó que debe de estudiar este asunto y que se manifestaría en el pleno que se celebrase al efecto. Tiene la palabra el señor portavoz, don Felipe Gallego. Muchas gracias, señor presidente. Voy a explicarle en breves palabras lo que significa esta Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria. Esto no es más que como a partir del año que viene el Ayuntamiento se va a hacer cargo de la gestión y recaudación de todos los impuestos en Carboneras, pues tiene que tener una ordenanza propia, no como hasta ahora que se hacía conforme a las ordenanzas de Diputación de Almería. Pero a partir de 2014, como digo, va a ser el Ayuntamiento quien se hace cargo de esto. Entonces tiene que tener sus propias ordenanzas y esta ordenanza general pues regula pues todos los aspectos comunes a todos los impuestos, pues todos los procedimientos, todo, ya como una ordenanza propia del Ayuntamiento de Carboneras para llevar todo esto. Esto, lógicamente, pues conlleva también muchísimas cosas más. A partir de ahora, pues también el Ayuntamiento, como digo, va a ofrecer un servicio más, muy importante además, y a partir de ahora, pues todos los ciudadanos pues podrán resolver todas sus cuestiones con los impuestos aquí en Carboneras. Y ya también voy a adelantar, como digo, que... Ciñas al punto. Bueno, pues entonces no lo voy a decir. Lo voy a dejar, como hay que desarrollarlo después, lo voy a dejar para después. Lo voy a dejar un poco intrigado. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor portavoz, don José Luis Américo. Muchas gracias, señor presidente. Es muy fácil decir ciñase al punto cuando uno mismamente utiliza siempre la misma historia sin ceñirse al punto. Soltando insinuaciones, si usted tiene alguna duda jurídica, consúltaselo al familiar del señor concejal de Hacienda y denúncielo donde estime oportuno. Usted suelta aquí muchísimas mentiras y claro que sé cuáles son las cuentas del ayuntamiento. Eso viene en el presupuesto, si no nos equivocamos, y en las liquidaciones. Pero ustedes dicen otros datos. Es que ese es el problema, que ustedes dicen unos datos, pero el presupuesto viene en otro y en las liquidaciones vienen otros. Claro que esa es la deuda que se tiene con los bancos y ustedes se han encargado en duplicarla esta legislatura. La deuda viva ustedes se han encargado en duplicarla. Y los datos, ahí están. Si no se repite el punto... Y los datos, ahí los da. Claro, eso es lo que usted quiere, quitarme la palabra. Usted habla de todo lo que quiere, pero los demás no podemos decir, ¿no? Es que los demás no podemos decir todo lo que queramos. Si usted insinúa algunas cosas, denúncielas. Lo que pasa es que sabe usted perfectamente que miente. Me ciño al punto. Eso es lo que usted quiere, que retirarme la palabra y que no se exprese el grupo municipal que mayor representación tiene ahora mismo aquí. Ordenanza general, claro, si 8 son más que 5, eso ya lo sé, ¿verdad? Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección tributaria. Vamos a recordarle al público y a los señores concejales que esto es una petición que hizo, una moción que presentó hace ya bastante tiempo el Grupo Municipal Socialista, la recaudación de los tributos, y ustedes se negaron. Meses después se dan cuenta que es lo que tenían que haber hecho, pero aprovechan la coyuntura para privatizar ese servicio también. Y se van a gastar 60.000 euros más de lo que antes costaba al año. Antes la recaudación de los tributos en Diputación nos cobraban 40.000 euros aproximadamente. Luego subieron un 400% y iba a empezarse a cobrar 4 veces más. Ahora parece que han reculado, pero bueno, ustedes ya siguen para adelante con la recaudación de tributos y la privatización, que se van a gastar, según está en el presupuesto, más de 100.000 euros. ¿Y qué vemos? ¿Qué observamos? Observamos diferentes cosas que nos llaman también la atención, aparte de la privatización del servicio, que nosotros ya le comentamos, que esto consideramos nosotros que funcionarios del ayuntamiento que ya cobran por hacer esas labores podrían hacerlo y no le costaría ni un solo céntimo al ayuntamiento. Hay un cargo nuevo. A la hora de leerla, echarle un vistazo a la ordenanza, por ejemplo, el jefe del servicio. Nos gustaría saber quién lo ocupará y quién cobrará por hacer esa labor. También nos llama poderosamente la atención en el artículo 89 de la ordenanza el deber de colaboración con la Administración. Es que ahora, una vez que se apruebe esto, el señor tesorero municipal, que en esta ocasión es el concejal de Hacienda, va a tener acceso a todos los datos de todas las personas. A todos los datos. Y perdóneme, pero desconfiamos totalmente de lo que se puedan hacer con esos datos. Otra cuestión, el artículo 106, costas del procedimiento. Sé que se nota que la ordenanza la ha elaborado una empresa privada. Se nota porque tiene criterios empresariales. Se nota. Por ejemplo, es fácil que un ciudadano se olvide, se le pase el plazo a la hora de tributar, de pagar su tributo. No sería la primera vez, hay muchísimos casos todos los años. Pues se le va a cobrar no solo por haberse retrasado en el pago, sino también por comunicársele que se ha retrasado. También se le va a cobrar. Eso igual que los mismos criterios que aplican los bancos muchas veces. A un señor se le olvida pagar un tributo, pues no solo le va a venir un recargo, sino que además, por comunicárselo, se lo vamos a cobrar también. Eso es lo que viene en la ordenanza. Y evidentemente el Partido Socialista está en contra de todo eso. Eso es lo que ustedes están aplicando en todas las ordenanzas. Criterios economicistas, criterios empresariales. Totalmente políticas liberales. Y nosotros, evidentemente, estamos en contra de esos criterios. Muchas gracias. Señor portavoz, señor Cayuela. Muchas gracias, señor presidente. Miren ustedes. Esta ordenanza que hemos traído hoy aquí a pleno no tiene nada que ver con lo que acaba de decir e insinuar el señor portavoz socialista. Esta ordenanza se trae hoy a pleno básicamente por 2 o 3 razones. La primera, por comodidad para ustedes, para que ustedes con sus impuestos, en lugar de que tener que ir a la Diputación o al catastro, lo puedan hacer aquí. Y también por razones económicas, porque hemos considerado que haciéndolo nosotros vamos a obtener más ingresos a la vez que bajamos
los impuestos. Exclusivamente por eso. Y usted me habla por razones de empresa. No, señor. Este servicio va a ser municipal. Y los jefes de servicio, como usted dice, van a ser personal del ayuntamiento. Y la ordenanza la aprueba y la hemos supervisado nosotros en el ayuntamiento. Nada de privatización, nada de criterios empresariales. Va a ser para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y más cómodo, porque ustedes van a poder hacer aquí sus gestiones en lugar como hasta ahora de ir a Almería, y también porque pensamos que haciéndolo nosotros lo vamos a hacer mejor y vamos a recaudar más a la vez que se bajan los impuestos. Solo y exclusivamente por eso. Y eso de lo que habla usted de los recargos, pues eso lo viene haciendo Diputación. Cuando alguien no paga su recibo, luego siempre le viene su recargo. Eso pasa siempre, no aquí, con Diputación y en todos los ayuntamientos. Está diciendo cosas que son las normales que pasan. Pero ya le digo, las dos razones fundamentales que se trae aquí esta ordenanza y que se ha recuperado el servicio de gestión y recaudación tributaria, cosa que ustedes nunca hicieron, a pesar de haber gobernado durante 20 y tantos años, es de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos en materia de gestión y recaudación tributaria. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE, don José Luis Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Si antes nunca se hizo es porque Diputación nunca había subido un 400% la recaudación de los tributos. Señor concejal, ¿o es que usted no tiene memoria? Antes se cobraba un 1% y la Diputación recientemente aprobó cobrar un 4%. Antes se pagaba 40.000 euros por el servicio, como es lógico, si Diputación te facilita unas cuestiones, pues que se quede con una parte de Diputación. Pero es que la Diputación subió un 400%. Y de ahí que nosotros presentáramos la moción. La realidad que hay ahora no es la misma realidad que había antes. Usted tiene muy mala memoria, un poquito de rabio de pasa. Bien. Y parece mentira que usted diga bajar los impuestos. Pero ¿cómo se puede mentir tan descaradamente si ustedes lo primero que hicieron fue subir los impuestos? Subir las tasas, crear tasas donde no lo había, cobrar hasta casi por respirar en el ayuntamiento. No sea más demagogo y más mentiroso, por favor, con todos los respetos y con todo el cariño. Ustedes subieron casi un 40% de la contribución, que todos los ciudadanos lo saben, que algunos pagan hasta el 100% más. Y ahora vienen, ahora lo veremos, a bajar una centésima. Pero no nos tomen el pelo, no sean tan ridículos en sus decisiones, por favor. No vengan ustedes diciendo que van a bajar impuestos y además, si ustedes mismos ponían en el presupuesto 100.000 euros se van a gastar, cuando antes nos gastábamos 40.000 euros por la recaudación de los tributos. Ustedes lo tienen en el presupuesto, no digan gastar menos. Entre 40.000 y 100.000 euros hay 60.000 euros de diferencia. Si ustedes se están gastando más por todo. Les recuerdo, por ejemplo, la adjudicación de la limpieza y la jardinería, que están pagando el doble todos los carboneros, todos los ciudadanos de lo que costaba. Antes costaba 800.000 euros aproximadamente y ustedes van a pagar 1.300.000 euros. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir? Hay mucho. No quiero intervenir. Como es que voy a responderle después. Hay muchos puntos, sí. Bueno, pues ya voy a hablar yo un poco. Simplemente decirles que el tema de la recaudación de tributos por parte del Ayuntamiento de Carbonera, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero nunca está de más repetirlo para que sepan los ciudadanos lo que estamos. La Diputación de Almería consideró oportuno subir, como bien dice el señor portavoz del Partido Socialista, hasta ahora el 1% de la recaudación iba a la Diputación y consideraron oportuno, no sé si por febrero o marzo, subirlo al 4%. Entonces pasaba de unos 40.000 euros o 60.000, entre 40 y 60.000 euros, a más de 220.000, 240.000 euros. Entonces, desde el Ayuntamiento, desde el equipo de Gobierno, que le recuerdo al señor portavoz del Partido Socialista, son los que gobernamos, los que están en el equipo de Gobierno son los que gobiernan y los que están en la oposición son los que tienen que fiscalizar, pero no quiera usted gobernar desde la oposición. Entonces, desde el equipo de Gobierno consideramos oportuno ponernos a valorar, ponernos a estudiar la posibilidad, porque consideramos una subida abusiva de la Diputación, lo consideramos, y ahí no miramos colores políticos como otros. Aquí miramos todo el equipo de Gobierno lo mejor para Carbonera y Diputación consideró oportuno subirlo al 4% y desde ese mismo momento en Carbonera nos pusimos a estudiar la posibilidad de salirnos
y usted presentó una moción para que nos saliéramos, al igual que el resto de grupos de la oposición del Partido Socialista en la provincia de Almería, desde el equipo de gobierno consideramos oportuno salirnos de la Diputación porque consideramos excesivo el cobro que iban a hacer. Y empezamos a estudiar, empezamos a batallar, desde la Concejalía de Hacienda empezó a haber posibilidades y hemos visto las posibilidades y hemos decidido que por qué no en Carbonera vamos a ser valientes como otros grandes ayuntamientos de la provincia, como puede ser Níjar, puede ser Vera, puede ser Adra, puede ser el mismo Roquetas de Mar. Igual que ellos se encargan de sus tributos, ¿por qué no vamos a ser en Carboneras capaces de encargarnos de nuestros tributos? Son pueblos más grandes por población y por ingreso y por presupuesto que Carbonera. Pero en Carbonera hemos tomado una decisión valiente, creo yo, y espero y deseo que nos vaya mejor que hasta ahora, y consideramos que se puede hacer mejor que lo que hace la Diputación de Almería. Y en esas estamos trabajando para que a partir del 1 de enero la recaudación de todos los tributos, de todos los impuestos municipales que pagan los ciudadanos de Carbonera, se hagan en el pueblo de Carbonera. Y si todo va bien, y lo hacemos bien, pues se hará lo que explicará posteriormente el señor concejal de Hacienda, se conseguirá en un tiempo que haya mayor justicia social en Carbonera y que se pague por todo lo que se tiene y que se haga una inspección mejor que la que se hace. Y eso es de lo que se trata esta ordenanza, de poner en orden el desorden, porque aquí lo que había no es que hubiera, es que cobraran poco, aquí es que no había ningún orden y era todo pues lo que Dios quería. Pero en fin, y también le voy a resolver una duda que también le escucho de usted en muchas ocasiones, que tampoco, pero es solamente, voy a intentar ser muy breve. Lo digo porque lo ha tocado usted y entonces le digo, la limpieza viaria, que también tiene que ver con los tributos, porque los señores ciudadanos de Carbonera también pagan sus tributos para que las calles de Carbonera estén limpias, los jardines estén cuidados. La empresa adjudicataria ganó el concurso, que lo sabe usted, pero como usted bien sabe, desde su lugar de oposición, en vez de fiscalizar y de vigilar y que vayamos rectos como vara y que no nos vayamos torciendo, usted lo que intenta es un poco pues, hacer política. La limpieza viaria cuesta en la actualidad, va a costar, cuando termine el año, 1.300.000 euros. Con más servicios que en el pasado, porque ahora se encargan lo que no había antes de limpieza viaria, de limpieza de barriadas, de colocación de las pasarelas, de lo otro de las playas, de cosas que no se hacían antes. Y antes, señor Américo, antes, ya lo he dicho un poco antes, la adjudicación era de alrededor de 800.000 euros anuales, que tiene nombre y apellido en la empresa CESPA. Era de 800.000 euros la limpieza viaria y de parques y jardines. Pero, sin embargo, al final sumaban entre 1,5 millones y 1.600.000 euros, porque metían los trabajos extraordinarios. Y la empresa facturaba más, en algunos años, facturaba más por servicios extraordinarios que por lo que estaba en el contrato, por el canon anual. Pero es que es más, es que desde 1998 que se adjudica a Ferrovial hasta 2010 que se va a la empresa, porque no le pagan, obviamente, porque son muchos millones lo que le debe. Desde ahí hasta allí no ha habido ningún concurso público para esa adjudicación. Con lo grave que es eso, ningún concurso público. Imaginen ustedes, desde 1998 hasta 2010, cuántos millones de euros ha facturado y ha cobrado esa empresa hasta que se secó la ubre. Hasta 2008 todo fue una maravilla. Y la media salía, señor Américo, para que tenga usted la duda resuelta ya, la media, y le invito a que pida la documentación, la media era de más de 1,5 millones de euros lo que costaba la limpieza viaria de parques y jardines. Y lo que se me ha olvidado antes, en la actualidad nos va a costar 1.300.000 euros, pero han ofrecido una serie de mejoras que ya la estamos viendo y que se están haciendo realidad, como una barredora que en los próximos días se pondrá a disposición y barrerá las calles de Carbonera y de las barriadas valoradas en 178.000 euros. Está previsto también un almacén nuevo junto al campo de fútbol que tiene un coste de 90.000 euros. También está previsto la creación y la construcción de un punto limpio
con esta empresa valorado en 240.000 euros. En la licitación, en el contrato, que dura 4 años. Ustedes, cuando se fueron, lo que dejaron fue un vertedero. Nosotros el vertedero lo sellaremos, si todo va como tiene que ir, lo sellaremos y encima haremos un punto limpio. Esa es la diferencia de hacer contratos con licitaciones públicas donde todas las empresas pueden participar y el que más pueda que se la lleve. Y eso no es privatizar, es simplemente prestar el servicio a los ciudadanos de Carbonera. Con ustedes estaba privatizado y estaba la adjudicación hecha a dedo. Esa es la diferencia. En fin, en Carbonera el equipo de gobierno que hay aquí en la actualidad va a seguir trabajando para que los ciudadanos de Carbonera, si puede ser, hay que reconocer que el equipo de gobierno el año pasado subió un montón la contribución, pues este año, igual que otros impuestos, y lo vamos a ver ahora, pues se van a bajar. ¿Que no se bajan todo lo que se pudiera? Pues sí, pero nosotros estamos trabajando a través de ordenanzas, a través de la oficina municipal, para hacer realidad un sueño, un anhelo de todos, que es que Carbonera tenga un ayuntamiento moderno, eficaz y eficiente, y nada más, y de eso se trata. Y este es el punto tercero, la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria, que hoy se va a aprobar inicialmente y antes de Navidad estará aprobado definitivamente. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta el punto tercero del orden del día. Punto cuarto, modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades económicas. Aprobación provisional. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el día 14 de octubre, se vio una propuesta que hace la Concejalía de Hacienda de modificación de algunos de los artículos de esta ordenanza. Es bastante extenso el contenido de la propuesta. Básicamente de lo que se trata es de mejorar la redacción y adaptación a las normativas que van sucediéndose. Y como novedad se ha incluido una nueva exención destinada a entidades sin fines lucrativos y a fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública y este tipo de cuestiones. Y luego en las bonificaciones pues también se puede señalar que hay una bonificación del 50% para las empresas que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial durante los 5 años siguientes al inicio de la actividad. Y como digo, pues la mayoría de los artículos pues son cambios de redacción, algunos se suprimen algunos párrafos, otros se le añaden. Y lo que es el trámite de aprobación de la ordenanza, pues lo que hemos comentado anteriormente, aprobación provisional, exposición al público durante 30 días, caso de que haya alegaciones volvería a reunirse el Pleno para resolverlas y si no hubiera alegaciones, pues se entiende que la aprobación provisional pasaría a ser definitiva. Y en este caso, como estamos trabajando sobre un texto anterior, pues procede derogar los preceptos de la ordenanza fiscal del impuesto de actividades económicas que sean contrarios a las modificaciones que se proponen una vez que entre en vigor el texto nuevo de la ordenanza. La Comisión Informativa dictaminó que este asunto pasase a pleno con el voto a favor del Partido Popular y del GICAR y el voto en contra del Partido Socialista, que indicó su portavoz que debe de estudiar bien el asunto y que se manifestaría el parecer de su grupo en el pleno que se celebrase al efecto. Sí. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo Fernández. Bueno, he esperado una explicación previa por parte del concejal de Hacienda, porque una buena costumbre esa, pero bueno, ahora parece que no lo va a hacer. Llama la atención, hombre, por lo menos para explicar lo que se trae a pleno, ¿no? Yo lo conozco ya, por lo menos por los ciudadanos. Perdón usted, apague el micrófono. Tiene la palabra el señor portavoz del equipo de gobierno, don Felipe Gayuela. Muchas gracias, señor presidente. Pues, no se preocupe usted que yo le voy a dar explicaciones. A usted ya se las he dado y de hecho las va a tener y las iba a tener. ¿Usted quiere que yo lo haga antes? Pues no se preocupe que yo con mucho gusto lo voy a hacer. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Mire usted, hoy hay 10 puntos en el orden del día. Son muchísimos puntos. La mayoría son relativos a impuestos.
Hay, como digo, 10 puntos, pero en realidad solo hay una gran propuesta. Y la propuesta que se trae hoy a pleno es una rebaja de impuestos de más de 300.000 euros. Lo vuelvo a repetir porque ese es el titular del pleno. Aquí se propone hoy día en el pleno una rebaja de impuestos para todos los carboneros de más de 300.000 euros. Y veremos a ver quién está a favor y quién está en contra de eso. Muchas gracias. No, ya está, ya explico. La palabra al señor portavoz, don José Luis Américo Fernández. Esa es la explicación al impuesto de actividades económicas. Muy bien. Se lo ha estudiado usted el caso. Siga con esa demagogia. No, si luego hablaremos largo y tendido sobre lo que usted ha insinuado. Pero bueno, que yo sepa, el impuesto que vamos a tratar ahora, el punto cuarto, es el impuesto sobre actividades económicas. Usted, que el concejal de Hacienda, tenía que haber hablado más. Tenía que haber hablado más, pero bueno, veo que no está interesado en hablar en este punto, lo haré yo. Llama poderosamente la atención, señor alcalde, señor presidente, que usted diga, no, el equipo de gobierno es el que gobierna, evidentemente, por eso se llama equipo de gobierno. Y antes nos dice, que nos pide la colaboración, entonces, aclárese usted. ¿Qué pasa? Unas cosas las quiero oír, pero otras no. No, hay que estar para las duras y para las maduras. No solamente se le van a poner a ustedes medallitas, como vimos hace poco en el cuartel de la Guardia Civil, a los que fueron condecorados. No, también tendrá que haber críticas, y muchas. Tendrá que haber críticas y muchas. Por lo tanto, por un lado dice, colaboran ustedes con el equipo de gobierno, y nosotros proponemos. No, el que gobierna es el equipo de gobierno. Ustedes solamente están para fiscalizar. Pues aclárese, señor presidente, o una u otra cosa. Bien, pero la ordenanza que nos trae aquí, el impuesto de actividades económicas, más de lo mismo. Más tasas para los ciudadanos, más impuestos para los ciudadanos y una ordenanza más enrevesada que los ciudadanos no saben a qué acogerse. No saben a qué acogerse. Ustedes se están dedicando en esta legislatura, primero, a mirar lo que después de 2 años y pico ya, casi 3 años, en julio ustedes cumplirán 3 años de desgraciado equipo de gobierno, siguen mirando para atrás con el retrovisor. Está bien que hagan críticas de acciones, pero es que ustedes se justifican sus malas acciones en el pasado. Eso es lo único que se están dedicando este año. En vez de defender ya lo acabamos de ver. El señor concejal de Hacienda no es capaz de defender ni siquiera esta ordenanza, esta modificación de la ordenanza. Lo acabamos de ver. Pues bien, nosotros evidentemente vamos a estar en contra de todo lo que vaya en perjuicio de los ciudadanos. Y sobre todo cuando se pretenda desde el equipo de gobierno tomarle el pelo a los ciudadanos. Nosotros nos vamos a oponer rotundamente a la modificación de esta ordenanza porque no facilita en absoluto la tarea, las acciones de los ciudadanos. Muchas gracias. Señor portavoz del equipo de gobierno, don Felipe Galluela. Muchas gracias, señor presidente. Como ya he dicho antes, hoy se propone al Pleno una rebaja de impuestos para todos los ciudadanos de Carboneras de más de 300.000 euros. Esos 300.000 euros, señor portavoz del PSOE, es entre todos los impuestos. Y ahora le voy a explicar, porque cada uno de los impuestos que viene aquí viene con rebaja. Y ahora toca el de actividades económicas. Muy bien. Como he dicho antes, se han revisado todas las ordenanzas que vienen a pleno. Todas vienen con rebaja. La suma entre todas es de más de 300.000 euros de rebaja. En este concreto se han rebajado mediante bonificaciones, y hay 2 bonificaciones muy importantes. Una es de una rebaja de un 50% para el inicio de aquellas actividades empresariales que se inicien de nuevo creación en Carboneras. Una bonificación de un 50%. Por ejemplo, imagínense que viene una empresa a Carboneras, pues durante 5 años tendrá una rebaja en este impuesto del 50%. Y otra bonificación que se ha creado es también para la vivienda de protección oficial. Aquella vivienda de protección oficial que se haga, bueno, esa, me van a perdonar ustedes, esta es para otro impuesto distinto. Pero la principal bonificación de este impuesto que se ha creado nueva es de un 50% durante 5 años para la creación de nuevas empresas en Carboneras. Muchas gracias. ¿Me puede decir, señor concejal de Hacienda, es que no la encuentro, dígame la página y artículo, en la modificación de la ordenanza del impuesto sobre actividades económicas, ¿dónde viene esa rebaja? ¿Usted tiene la ordenanza ahí? No, pues dígamelo, es que no la encuentro. Esto viene en el artículo 5 bis. En el artículo 5 bis viene una rebaja, ¿dónde viene la rebaja? Una bonificación de un 50%. Pero eso no rebaja nada, ahí el tipo de gravamen sigue siendo el mismo, no hay ninguna rebaja.
El tipo de gravamen sigue siendo el mismo. Una cosa es bonificar y subvencionar y otra cosa es rebajar un impuesto. Ustedes no rebajan nada, entre otras cosas porque cuando ponen las bonificaciones, que ya lo hemos visto, sí, porque las bonificaciones que ya las hemos visto, las que ustedes practican, son tan enrevesadas que la gente no sabe cómo acogerse. No sabe cómo acogerse. Nosotros aquí presentamos para la contribución precisamente subvenciones que ustedes no aprobaron, o sea, votaron en contra, y luego se extraen ustedes prácticamente las mismas subvenciones que nosotros propusimos, pero lo hacen tan enrevesado que la gente no se puede ni acoger a esas subvenciones. Esas son las subvenciones que ustedes proponen, pero aquí no hay rebaja, no mienta, aquí no hay ninguna rebaja. Aquí no, el tipo de gravamen sigue siendo el mismo, Otra cosa son excepciones, bonificaciones, pero no hay ninguna rebaja. Excepciones y bonificaciones, que todos sabemos que hay unos plazos que muchísima gente los desconoce, se le agotan los plazos y ustedes los acortan lo máximo posible para que la gente no se pueda acoger. Eso es lo que ustedes hacen. Ustedes son los partidarios de subir todos los impuestos y poner tasas donde no las había. Y donde las había, subirlas, como ya hemos visto con el deporte, por ejemplo, con la utilización del espacio, también por casarse en el castillo o en el ayuntamiento, antes que no se cobraba, pues ustedes vienen y cobran. Eso es lo que hacen ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cayuela. Muchas gracias, señor presidente. Luego lo voy a volver a explicar de alguna manera. ¿Ustedes creen que bonificar a una empresa con la mitad de este impuesto, a cualquier empresa que quiera instalarse en Carboneras, que durante 5 años pague la mitad de este impuesto, no es una rebaja o bonificación o reducción, como ustedes quieran llamarlo? ¿No es una manera de incentivar el emprendimiento empresarial? ¿No es algo favorecedor para que Carboneras siga mejorando en esta situación, con el paro que hay, con la crisis económica que hay? Yo creo que estas medidas, que será una rebaja, será una bonificación, como usted quiera, facilita que las empresas se instalen en Carboneras y que paguen menos impuestos. Es para incentivar. Usted sabe que ahora hay mucha crisis, mucho paro. Y esta ordenanza, porque la hemos modificado también, como todas las que vienen a pleno, trae una reducción de un 50% para las empresas, para las actividades empresariales que se vuelvan de nueva creación. Vamos a ver si usted está a favor o está en contra de esto, que es lo que a mí y al pueblo de Carboneras le interesa. Muchas gracias. Seré breve. Veo que al concejal de Hacienda sí se le pueden dejar 3 turnos de intervención. Se lo acabo de explicar, señor concejal. ¿Y las empresas ya instaladas qué? ¿A ese no se le baja el tipo de gravamen? O sea, las empresas ya instaladas, que la mayoría son de carboneros y carboneras, van a seguir pagando lo mismo. En cambio, las empresas que vengan de fuera, que también dudamos seriamente que vengan a instalarse tal y como están las circunstancias y tal y como se comporta este equipo de gobierno, pues se les facilita. Y ya veremos más adelante a qué tipo de empresas se le va a facilitar. Cuando veamos las tasas, que serán las empresas grandes las que se les dé facilidades, pero a las pequeñas no. Muchas gracias. En fin. Antes de pasar a votación, simplemente decir, como bien ha dicho el señor concejal de Hacienda, que a final de cuentas, como decía que el político, que más da que sea el gato blanco o que sea negro, lo importante es que cace ratones. El caso es que los emprendedores de Carboneras, los jóvenes o no tan jóvenes que decidan abrir un negocio en Carboneras, a partir de 2014 también está abierto para empresas foráneas, sean de Carboneras o sean de Madrid o sean de Cataluña. En Carboneras, a partir del año que viene, negocio que se abra, sea una mercería, sea una churrería o sea una carnicería, va a tener un descuento del 50% en su impuesto de actividad económica. Don José Luis, le agradecería que no confunda a la población con subvenciones y bonificaciones. Para cumplir la ley, pues este Gobierno tiene que hacer bonificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay que pagar 1.000 euros, habrá que pagar el impuesto municipal de 1.000 euros. Y después el ayuntamiento le devolverá a ese ciudadano 500 euros. Eso es una bonificación. Obviamente, de principio se pagan 1.000 y después te devuelven 500. Igual que ahora hay una ordenanza aprobada por este Gobierno a la que dice usted que la gente no sabe, que los ciudadanos son normativas y ordenanzas enrevesadas. Más de 100 ciudadanos, más de 100 familias carboneras se han acogido a la ordenanza que está en vigor, que es de la contribución. Y ahora, el año que viene, se acogerán muchísimas más. Y entonces, esos ciudadanos
familias numerosas, con poca renta, con protección oficial, todos esos ciudadanos y esas familias van a pagar sus 200 euros, sus 150 euros de contribución y después, antes de que termine el año, el ayuntamiento le bonificará el 50%, el 60%, incluso el 95% en familias pues, que no tienen prácticamente ingresos ni renta mensual. Y eso es así, bonificación, subvención. Da igual cómo se llama el nombre, el caso es que lo importante, para el que quiera emprender en Carbonera, que esta es de la primera que se trata, el año que viene van a pagar 50% menos en impuestos de actividad económica, sea una pequeña empresa o sea una gran empresa que ojalá viniera, no una sino muchas, para instalarse en el pueblo de Carbonera. Sin más, pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta el punto cuarto del orden del día. Punto quinto, modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Aprobación inicial. Tiene la palabra el señor secretario. En el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado 14 de octubre se dio cuenta de una propuesta que hace la Concejalía de Hacienda de modificación de esta ordenanza, en la que, como viene siendo la línea de trabajo que tenemos para el pleno de hoy, igual que en puntos anteriores, pues lo que se pretende en esta ordenanza es hacer una mejora de la redacción de los diferentes artículos, quitando, añadiendo y en algunas ocasiones pues estableciendo nuevos artículos, como por ejemplo el artículo 5 bis, que se crea nuevo, en el que por criterios de eficiencia y economía la gestión recaudatoria del tributo, cosa que en Diputación Provincial también lo ha venido haciendo en los últimos años, se establece una exención en los bienes inmuebles rústicos y urbanos cuando la cuota líquida no supere la cuantía del 6%. Y esto principalmente viene determinado pues, por el tema de que es más el trabajo que hay que hacer para la gestión del cobro de ese tributo que lo que luego se viene a recaudar. En el artículo 11 se establece una rebaja del tipo de gravamen de los bienes de naturaleza urbana que pasa del 0,60 al 0,54 en el apartado de este artículo. Cosas así a destacar, yo creo que es lo más notable en el contenido de las modificaciones que se proponen. Y bueno, pues reiterar una vez más que el procedimiento de aprobación pues es el mismo que hemos descrito en puntos anteriores: aprobación inicial, información pública, 30 días de exposición, alegaciones, si no las hay, pasa a definitivo, y en este caso, como lo que se propone es una nueva redacción del texto de la ordenanza, pues los preceptos de la ordenanza fiscal vigente actualmente que contradigan a los nuevos, pues quedarían expresamente derogados y la ordenanza entraría en vigor, las modificaciones, una vez que se publiquen en el Boletín Oficial de la provincia de Almería. Sobre estos contenidos se dictaminó que pasase a pleno con el voto a favor del Partido Popular y del JICAR y el voto en contra del representante del PSOE, que indicó que su grupo entiende que debería de bajarse el tipo de gravamen al 0,40 y que por esto manifestaría su parecer en el pleno que se celebrase al efecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz, don Felipe Gallola Hernández. Gracias, señor presidente. Vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día, que es el impuesto de bienes inmuebles, la contribución. Como todos ustedes saben, en el año 2012 subió mucho la contribución, subió mucho este impuesto. Y el ayuntamiento, como consecuencia de esta subida, obtuvo unos ingresos, un incremento de ingresos en el año 2012 de 240.000 euros. O sea que esa subida que se produjo en el año 2012 supuso un incremento de recaudación para el ayuntamiento de casi 240.000 euros. Hoy les digo y les he dicho antes
que traemos hoy aquí una propuesta para rebajar los impuestos valorada en más de 300.000 euros. Esto, se preguntan ustedes, ¿esto por qué es posible? Pues sí es posible. En primer lugar, decir que nosotros, porque este impuesto subió más de lo que nosotros quisimos, si ustedes se acuerdan, y lo dijimos aquí en pleno. Y dijimos que cuando fuese posible lo volveríamos a bajar. Y por eso hoy lo traemos aquí, para cumplir con lo que prometimos. Y vamos a hacer una propuesta, como digo, de rebaja de más de 300.000 euros. ¿Cómo es posible? Básicamente por dos razones fundamentales. Primero, por la gestión económica que hemos llevado a cabo. Estamos cumpliendo con la regla del gasto, es decir, no estamos gastando más de lo que se ingresa. Todos los proveedores están cobrando en tiempo y forma, estamos pagando cada mes, a diferencia de anteriormente que había una deuda con proveedores de 7 millones de euros. De los 15 que se debían, había una deuda con proveedores de 7 millones de euros. Y ahora se está pagando todo puntualmente. ¿Cómo ha sido posible eso? Pues gracias a la gestión económica. De presupuestos de 15 millones de euros hemos pasado a presupuestos de menos de 10 millones. Y se ha rebajado el gasto en todos los capítulos del presupuesto. En el capítulo 1 hicimos una rebaja de 1 millón de euros. En el capítulo 2, es que estamos hablando de rebaja de impuestos, ¿y cómo ha sido posible eso? En el capítulo 2, que es el de gasto de bienes y servicios, se ha bajado también en casi 2 millones de euros. Lo que usted decía del servicio de limpieza viaria, no es cierto que nos cueste el doble, no. Ese que tanto ha subido y que nos cuesta ahora 1.300.000, también cuesta menos. La limpieza de los edificios municipales también se ha bajado. En seguros, en gastos de oficina, en todo lo que se ha rebajado el gasto. Gracias a eso están cobrando todos los proveedores al día. Y gracias a esa gestión económica es por lo que hoy podemos proponer rebajar los impuestos en más de 300.000 euros. Y ojo, y esto a pesar de que a partir del año que viene hay que pagar la deuda al doble de lo que se viene pagando hasta ahora. Es decir, del año 2014 a 2022 hay que pagar de deuda 1,5 millones de euros cada año. Porque estos 2 primeros años, como bien ha dicho antes el portavoz socialista, había carencia. Y veníamos pagando sobre 800.000 euros cada año. Pero a partir del año 2014 hay que pagar 1,5 millones cada año hasta 2022. Ustedes dirían, y cualquiera en nuestra situación diría, no tomaría esta medida. Porque ¿cómo vamos a bajar los impuestos si a partir del año que viene vamos a pagar más? Cualquiera en su sano juicio no lo haría. Pero nosotros prometimos que cuando se pudiera, los bajaríamos. Y por eso lo traemos hoy aquí. En especial en este impuesto, en la contribución, en el impuesto de bienes inmuebles, se va a bajar el tipo de gravamen del 0,60 al 0,54. Esta reducción en este impuesto va a suponer una rebaja de impuestos de 223.400 euros, solamente en este impuesto. Pero a esto hay que sumarle las bonificaciones que en su día aprobamos para las familias con menos recursos, para las familias numerosas, para la vivienda de protección oficial, para el que domiciliara su recibo. Eso supone 30.000 euros, que sumado a los 223.000 euros, hacen un total de rebaja en este impuesto de 253.000 euros, de rebaja solo en este impuesto. O sea, que lo que prometimos lo vamos a cumplir, porque no se podía legalmente bajar el tipo de gravamen, y usted lo sabe, pero eso no lo dice. Pero fíjense ustedes, yo les digo a ustedes que esto es una medida un poco arriesgada, porque tenemos que pagar el año que viene casi el doble que hasta ahora. Pero vamos a rebajar los impuestos, gracias a la buena gestión económica y a otra razón que todavía no se las voy a decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz, señor Américo Fernández.
Muchas gracias, señor presidente. Ahora, el señor portavoz del Partido Popular, que está hoy bastante callado, no sé si le dirá al señor concejal de Hacienda eso del mitin político. Ha faltado simplemente la pancarta aquí, Grupo Independiente por Carbonera. Bien. No tome a la ciudadanía por tonta, señor concejal. Usted sabe perfectamente, y así lo aprobaron, que en la ordenanza, de hecho, el Grupo Municipal Socialista considera que el artículo 11 está mal redactado, porque en la ordenanza municipal ponía que el tipo de gravamen era del 0,55, si no me equivoco. Se aprobó una subida de casi el 40%. Y ahora se baja al 0,54. Es decir, la bajada que ustedes dicen, que eso es ridículo y para tomar el pelo a los ciudadanos después de haber subido un 40%, es de 1 centésima. Ustedes solamente bajan 1 centésima. No se baja el tipo de gravamen del 0,60 al 0,54. El 0,60 era por imperativo legal porque eran unas medidas transitorias. Años 12 y 13. Y en el 14 todo se quedaba como estaba. ¿Y cómo estaba? Al 0,55. O sea que consideramos el Grupo Municipal Socialista que la modificación, la redacción está incorrecta. Tendría que poner, se rebaja el tipo de gravamen de los bienes de naturaleza urbana que pasa del 0,55 al 0,54. Y consideramos que es así. Y no del 0,60, porque el 0,60 viene del Gobierno de la Nación mediante una medida transitoria para el año 2012 y 2013. Y el 2014 se volvería a 0,55 como nunca había estado en Carbonera. En Carboneras siempre el tipo de gravamen para la contribución ha sido del 0,40. Y ustedes lo subieron 15, nada menos que 15 centésimas. Casi un 40%. Y todos los ciudadanos que están aquí presentes lo saben perfectamente. Algunos han tenido que pagar el 40% más, otros han tenido que pagar el 60%, otros han tenido que pagar el 100% más, el doble de lo que pagaban, gracias a sus medidas. De hecho, ustedes se adelantaron y su incremento fue incluso superior al del Gobierno central del señor Mariano Rajoy. Las subidas que ustedes hicieron, fíjense todos los ciudadanos, que era superior a las que propuso el Ministerio de Hacienda, de Economía y Hacienda. Ustedes se adelantaron, pero además se adelantaron 4 pasos más para allá, con ese afán recaudatorio. Y eso de cuánto deja de recaudarse, me gustaría que hubiera un informe económico por parte de la intervención sobre cuánto realmente se deja de recaudar con respecto a eso que ustedes llaman rebaja, que eso es ridículo, eso es tomar el pedo a los ciudadanos. Después de eso es como retroceder 5 pasos y avanzar 1. Retroceder 5 pasos y avanzar 1. En definitiva, se retrocede. Pues eso es lo que ustedes están haciendo con el impuesto, con la contribución. Te subo un 40% y te bajo un 5%. Eso qué ridiculez, qué tomadura de pelo es. Nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones que el tipo de gravamen tenía que volver a donde estaba, que era el 0,40, de donde ustedes lo cambiaron. Y ahora pagamos, yo creo que somos el municipio de Carboneras que más contribución paga, del municipio de Almería que más contribución paga, gracias a su medida, y gracias a su inoperancia, y gracias a su incompetencia. Y como usted bien dice, en contra del informe que hemos leído antes, en el marco presupuestario, evidentemente, el año que viene se va a eliminar la carencia de ese préstamo que ustedes han pedido en el Banco Popular de casi 5 millones, 4.700.000, 800.000 euros. Y gracias a su inoperancia, los ciudadanos de Carbonera van a pagar el doble en préstamos financieros. Ustedes decían cuando entraron, no, si nosotros vamos pagando 1 millón de euros al año, pues en la legislatura hubieran pagado sin tener que pagar ningún interés a ningún banco. Pero ustedes dijeron, bueno, va a pedir un préstamo, que ya pagarán los carboneros los intereses. Eso es lo que ustedes han hecho. Han duplicado la deuda viva que tenía Carbonera. Y eso lo pueden ver todos los ciudadanos, porque hay documentación pública en las diferentes webs del Ministerio y en diferentes sitios. Incluso pueden venir aquí, me imagino, a consultarlo también. Ustedes se han encargado de duplicar la deuda. Por lo tanto, varias cosas. Primero, es una rebaja de 1 centésima, no como ustedes la quieren vender. Es una auténtica tomadura de pelo. El Partido Socialista presentó 3 mociones para volver la contribución a donde estaba. Usted mintió descaradamente cuando se aprobó la subida de la contribución diciendo no, esto a los ciudadanos le va a costar 1 euro, 2 euros más. Ya lo vemos, el euro y los 2 euros más. Ya lo estamos viendo. Es que miente, de cada 3 palabras que usted dice, 2 son mentiras. Y creo que me quedo corto. Más cosas. Si ustedes no hubieran dejado el recibo como estaba, la gente, los ciudadanos no hubieran tenido que pagar la contribución después de las medidas del Gobierno central. O sea, que no mienta más. No, es que no podíamos hacer nada. Claro que podían.
Si se hubiera quedado en el 0,40, la subida no hubiera sido tan brutal, como usted mismo afirmó, como han tenido que padecer todos los ciudadanos. Por lo tanto, Carbonera nunca había tenido esta alarma. En Carbonera nunca se había generado esa alarma. Usted dirá, no, pues antes no se bonificaba nadie. Había bonificaciones porque son imperativo legal, muchas de ellas. Si no se bonificaba nadie antes y nadie estaba preocupado por solicitar una bonificación por la contribución, era porque no había la alarma que hay ahora. De hecho, mucha gente se queda fuera pensando que se pueden bonificar por lo enrevesado que ustedes han planteado esas subvenciones y esas bonificaciones. Y gracias a ustedes, a partir del año que viene, veremos cómo lo vamos a hacer. No sé cómo lo van a hacer, la verdad, porque ustedes duplicaron la deuda viva. Ahora tenemos que pagarle el doble a los bancos, gracias a ustedes y a su inoperancia. Muchas gracias. ¿Ha terminado? ¿Ha terminado, señor portavoz? Sí. Apague el micrófono, si está nada mal. Tiene la palabra el señor portavoz Cayuela. Muchas gracias, señor presidente. Ya veo que a usted no le gusta para nada que anunciemos una rebaja de los impuestos y en especial del IBI. No le importa, respete el turno de palabra, señor Américo. Ya veo que no le hace mucha gracia que bajemos los impuestos al señor portavoz del Partido Socialista. Bueno, dicho esto, y ya veremos el sentido de su voto. Como ya le digo, esta propuesta es para que los ciudadanos de Carboneras tengan una reducción en este impuesto por importe de 253.000 euros. Es una propuesta de reducción por importe de 253.000 euros para todos los carboneros. Luego veremos a ver cuál es el sentido de su voto. Sí me gustaría aclarar una cosa antes de eso. Dice el señor portavoz del PSOE que la ordenanza, que el impuesto estaba al 0,55. Pero todos sabemos, y los ciudadanos también ven y verán que si miran su recibo de 2013, verán que pone el 0,60. El 0,60, 0,5, por ser más exacto. O sea que de 0,55 nada. El Ayuntamiento, cuando subió el impuesto en noviembre de 2011, lo puso al 0,55. Pero claro, ¿quién iba a saber que un mes después el Gobierno de la Nación hace un incremento y por eso viene al 0,60? Y nosotros dijimos en este pleno que cuando pudiésemos, cuando hubiese una posibilidad legal de bajarlo, lo haríamos. Y por eso traemos esa propuesta hoy aquí. Una rebaja en la contribución, en el IBI, una reducción por importe de 253.000 euros. Y como he explicado antes, en el año 2012, el incremento que supuso esa subida fue de casi 240.000. Yo ya sé, y ha dicho que va a votar que no a que los carboneros paguemos menos. Pues explíquemelo usted. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Usted dice, no, es que yo quiero que vuelva el impuesto a como estaba antes, al mínimo, al 0,40. Pues mire usted, si ese impuesto lo bajásemos al mínimo, al 0,40, ¿usted sabe de la reducción que supone ese impuesto a las arcas municipales? Eso supone algo inasumible. Eso supone, se lo voy a decir, 704.000 euros. Cuando el incremento que supuso nuestra subida fue de 240.000. Usted sabe lo que eso supondría, porque a partir del año que viene hay que pagar cada año más de 1,5 millones hasta 2022. Nosotros hacemos, señor portavoz, señores, nosotros hacemos propuestas que son coherentes, que son racionales y asumibles. Y es un poco arriesgada, porque yo me atrevo a decir que hemos hecho una reducción demasiado de este impuesto. Y además, sí, mira, 253.000 euros solo en este impuesto. Cuando lo normal, cualquiera en su sano juicio, no tocaría este impuesto, porque a partir del año que viene hay que pagar casi el doble. Pero nosotros nos comprometimos a bajar el impuesto cuando se pueda y así lo vamos a hacer. En la medida que podamos, pero con propuestas que son coherentes, que son razonables, no irresponsables, como usted propone.
porque les vuelvo a recordar que quien dejó aquí la deuda fueron ustedes de 15 millones de euros. Y es falso que se ha doblado la deuda. No, porque la deuda la contrajeron todas ustedes. Nosotros estamos pagando todo al día. Esos 15 millones de euros, mire usted, el préstamo de Cajamar de 5 millones ya estaba pedido. El de la Caixa de 2 también. El Banco Popular es de las facturas que usted ha dejado sin pagar. Y eso no supone el doble, porque ese préstamo es al 5%. Perdón, al 4,9%. O sea que de doble nada. Vamos a decir las cosas. No, por favor, no mienta. Aquí hay una reducción de dinero, solo en este impuesto, para todo el pueblo de Carboneras, de 253.000 euros. A ver quién está en contra y quién está a favor. Que lo sepa todo el pueblo. Muchas gracias.